Estimado doctor Roberto Benavides, reciba usted un cordial y afectuoso saludo de parte de Byron Quirós. Voy a dar a conocer la prueba del segundo parcial sobre lo que usted me ha solicitado que le envíe. Voy por la primera pregunta de la prueba del segundo parcial, que dice: discuta el papel de la venganza privada en los inicios de la resolución del conflicto evolución hacia la jurisdicción moderna. Bueno, puedo indicar en este caso que la venganza privada en los inicios de la resolución de los conflictos viene a ser, en primer lugar, en las sociedades primitivas antes de la creación de las instituciones legales formales. La venganza privada era una forma común y aceptada de resolver disputas. Esto se basaba en la idea de que las personas o grupos afectados por un agravio, ya sea un crimen o una ofensa o una pérdida, tenían el derecho de tomar la justicia por sus propias manos y vengarse de quienes les habían perjudicado. La venganza privada jugó con un papel crucial en los primeros momentos de la resolución conflictos, especialmente en las sociedades antiguas, antes de que se desarrollan sistemas informales de la justicia y de tribunales. De la evolución de la venganza privada hacia la jurisdicción moderna refleja la transición de un sistema basado en la autorregularización individual a uno estructurado y estatalizado. Para entender esta evolución es importante considerar tanto la función histórica de la venganza privada como los elementos impulsaron con sus transformaciones en un sistema judicial organizado de la transmisión de la venganza privada a la jurisdicción moderna. Refleja un proceso de evolución social y política, donde la necesidad de mantener el orden y las equidades ha dado paso a sistemas judiciales centralizados que se encargan de la resolución de conflictos de manera más imparcial, estructurada y organizada, mientras que la venganza privada fue una moderna ofrecen una forma más eficiente y justa de resolver disputas, garantizando el respeto a los derechos de las personas, evitando los ciclos interminables de la violencia ante las personas. Eso puedo decir sobre la pregunta número 1. Voy a dar a conocer la pregunta número 2, que me dice que identifique y explique los dos modelos principales de jurisdicción reconocidas en el Ecuador. En el Ecuador los dos modelos de jurisdicción principales son la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. Primeramente, en cada uno de sus propios ámbitos, propósitos, mientras que la jurisdicción ordinaria
se ocupa, se ocupa de la resolución de la mayoría de los conflictos legales y civiles que ocurren en la sociedad. La jurisdicción constitucional garantiza la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y vela por la supremación de la Constitución. Ambos modelos son complementarios y esenciales para el funcionamiento de su sistema judicial democrático y justo en el país. Entonces, la jurisdicción ordinaria viene a ser, la jurisdicción ordinaria en el Ecuador se refiere a la competencia del sistema judicial común que está compuesto por jueces, tribunales que resuelven las mayorías de los conflictos y casos que no están eficientemente reservados. ¿Para qué? Para otras jurisdicciones especializadas en esta jurisdicción. Abarca una amplia gama de casos civiles, penales, laborales y mercantiles, familiares y entre otros. Digamos, ahora, la jurisdicción constitucional en el Ecuador está dedicada a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y al control de la constitucionalidad de las leyes de las leyes y actos del Estado. En este modelo es parte fundamental del sistema de la justicia, ya que permite que los individuos puedan recurrir a los tribunales para proteger sus derechos y garantías frente a posibles abusos de poder o violaciones de la Constitución. Eso he podido indicarle sobre la pregunta número 2. Voy a dar a conocer la pregunta número 3, que dice que describa las circunstancias, bajo las cuales la jurisdicción puede suspenderse o perderse. Bueno, primeramente voy a dar a conocer, la jurisdicción puede suspenderse o perderse bajo diversas circunstancias que dependen del sistema legal y las normas específicas del país origen. A continuación se describen las principales situaciones en las que la jurisdicción pueden verse afectadas. La jurisdicción puede suspenderse o perderse por falta de competencias, por inmunidades, por acuerdos entre las partes, por la extensión de las acciones o por causas externas que impiden el ejercicio del poder judicial. Sobre un caso específico de la jurisdicción puede suspenderse o perderse la falta de competencia por inmunidades, por acuerdos entre partes, por la extinción de las acciones por causas externas que impide el ejercicio del poder judicial sobre un caso específico. La falta de competencia material o materia. La jurisdicción también puede ser perdida si el tribunal no tiene la
competencia adecuada para juzgar un tipo específico. Asunto, por ejemplo, un tribunal penal no tiene jurisdicción sobre un asunto civil, o un tribunal primeramente en instancias no puede conocer un caso que corresponda de un tribunal de apelación. De igual manera, tampoco la inmunidad, la persona, existen situaciones en las cuales una persona goza de inmunidad judicial. En esto ocurre con los jefes del Estado, diplomáticos o ciertos organismos internacionales. En estos casos, jurisdicción del tribunal se suspendida. Eso puedo explicar sobre la pregunta número 3. Voy a dar a conocer la pregunta número 4, que dice, que defina competencia según el COF y explique su relación con la jurisdicción. La competencia según el Código Orgánico de la Función Judicial, COF de Ecuador, se refiere a la capacidad de un órgano jurisdiccional para conocer, resolver sobre un determinado asunto o causa de acuerdo con su especialización y el ámbito territorial o material que le corresponde. En otras palabras, la competencia determina el ámbito dentro del cual un tribunal o un juez tiene la autoridad para ejercer su función jurisdiccional. El COF, la competencia, se regula en diferentes aspectos, tales como la competencia material territorial, funcional y por sin conexión. A continuación se describen estas categorías. La primera dice que competencia material se refiere al tipo de asuntos que un tribunal o un juez está habilitado para conocer según la naturaleza del caso laboral, constitucional, etc. O un tribunal solo puede conocer ciertos tipos de casos según su especialización. Por ejemplo, un tribunal penal no puede conocer de un caso civil. 2. Competencia territorial. Esta relacionada con el lugar en el que se produce el lugar, hecho donde se encuentran las personas involucradas. La competencia territorial se refiere a la capacidad del tribunal para conocer un caso que tiene relación con una ubicación geográfica específica. 3. Competencia funcional. Hace referencia a la especialización dentro de la misma rama jurisdiccional. Por ejemplo, dentro de un tribunal de la justicia puede haber tiene una competencia funcional distinta. 4. Competencia por conexión. Abarca los casos en los que varios asuntos están relacionados entre sí, los que pueden llevar a quien un tribunal tenga la competencia para conocer todos los casos relacionados, aunque no sean de su especialización en el contexto. Especialización que hayan sido. Voy a dar a conocer la relación entre competencia jurisdiccional. La jurisdiccionalidad en el
poder del Estado para administrar justicia, es decir, derecho de los tribunales de aplicar la ley para resolver los conflictos de los ciudadanos. En este sentido, la competencia es un límite específico dentro del ejercicio de la jurisdicción, es decir, aunque la jurisdicción representa el poder general del Estado para impartir justicia, la competencia define los límites dentro de los cuales se pueden poder ejercido. La jurisdicción es el concepto amplio que refiere al poder de los tribunales para conocer y decidir sobre los asuntos, mientras que la competencia es la delimitación de este poder que establece quién, cómo, cuándo y dónde debe resolverse el conflicto sin competencia. En el tribunal no puede ejercer su jurisdicción sobre un caso, ya que su autoridad está registrada por las normas que definen dicha competencia. Eso le puedo explicar sobre la pregunta número 4. Voy a dar a conocer sobre mi opinión personal. Yo creo que la competencia es un elemento para ejercer adecuado de la misma jurisdicción. Un tribunal solo puede ejercer su jurisdicción dentro de los límites establecidos por su competencia. Por lo tanto, si un tribunal carece de competencia sobre un asunto, no podría resolver y en su lugar debe ser otro tribunal de la competencia. Eso puedo indicar sobre mi opinión personal sobre esta pregunta. Voy a dar a conocer la pregunta número 4, que señale que las diferencias, dos semejanzas entre cooperación eficaz, atenuante y trascendental. Bueno, en este caso puedo decir que la cooperación eficaz y la atenuante trascendental son conceptos que están relacionados con el derecho penal, particularmente en la inmunición de penas, aunque comparten ciertos elementos, tienen diferencias sustanciales en cuanto a su aplicación. Efecto a continuación se presentan dos diferencias y dos semejanzas entre ambos conceptos. En resumen, digamos que la cooperación eficaz se refiere a la colaboración activa con la justicia en la investigación de un delito, mientras que la atenuante trascendental se basa en actos de arrepentimientos o reparación del daño posterior al delito. Ambos, sin embargo, reducen la pena, fomentar rehabilitación del reo. Eso puedo explicar sobre esta pregunta, esperando que esté bien y usted me pueda calificar como usted lo estime conveniente en esta prueba del segundo parcial. Muchas gracias. Cordiales saludos.